Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Carlos Bravo Regidor, Gibran Ramírez y Maite Azuela vamos a debatir sobre la popularidad del presidente al arranque de la segunda mitad de su gobierno, la mitad menguante. Después va a estar con nosotros Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Con ella voy a platicar del gesto humanitario que ha tenido México con ciudadanos afganos al darle asilo tras la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. Y para finalizar con el periodista Adrián Rueda voy a analizar lo ocurrido el día de ayer en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México y de la mala relación de la jefa de gobierno de la capital con los nuevos alcaldes opositores electos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Mañana, 1 de septiembre, el presidente López Obrador presentará su tercer informe de gobierno al Congreso, a la nueva legislatura. Comienza así, me parece, esta segunda mitad de su sexenio. Ayer, como dijimos, es la segunda parte menguante, donde inexorablemente los presidentes van perdiendo poder por la misma lógica de los tiempos sexenales. Sin embargo, también hay que reconocer que el presidente está en una muy buena posición en cuanto a su popularidad. Han salido encuestas estos días en el modelo de Oráculus, de encuesta de encuestas. Se le da un 62% de aprobación, es decir, 62% de los mexicanos aprueba la manera en que está gobernando el presidente López Obrador y 34% la desaprueba. Para debatir cómo llega el presidente frente a la opinión pública nacional a esta segunda parte de su sexenio, saludo a Carlos Bravo Regidor. Carlos, buenas noches. Hola Leo, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Gibran Ramírez, muy buenas noches, Gibran. Buenas noches, querido Leo, compañeros. Maite Azuela, Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contenta de verlos, Leo, gracias. Bueno, pues sí es una popularidad alta, sobre todo tomando en cuenta pues los resultados de gobierno, diría yo. Además es muy interesante, aquí tengo la gráfica de Oráculus, ver cómo prácticamente desde febrero del año pasado no se ha movido la popularidad del presidente, ahí está fluctuando en el 60%. Ahora también hay que decirlo, Carlos, que comparado con otros presidentes a estas alturas, Felipe Calderón traía 65%, López Obrador trae el 62% y Vicente Fox traía el 59%. Entonces, es alta, pero ya hemos tenido presidentes con popularidades semejantes. Sí, Leo, yo creo que la nota, para decirlo como con el vocabulario del gremio, no es tanto el nivel en el que está el presidente, que como dices está, dentro de la parte alta, pero en el rango de la normalidad, sino la estabilidad de la preferencia a lo largo del tiempo. Como decías, más o menos desde febrero del año pasado, año y medio, en donde su popularidad está pues más o menos estacionada entre 58, 59 y 63, 64. Eso me parece muy notable. Eso quiere decir que la pandemia realmente no afectó la aprobación del presidente, las consecuencias económicas de la pandemia, todo el desorden que ha habido respecto a la planeación para volver a clases, la vacunación. O sea, el presidente, en términos estrictamente de su aprobación, pues ahora sí que ha sido inmune a todo lo que ha ocurrido durante el último año y medio. Sin embargo, creo que también es importante, más allá de ese dato que me parece el más importante y por donde habría que empezar, creo que también hay otros datos interesantes, por ejemplo, el relativo al porcentaje de población que reprueba al presidente. Ese, lejos de estar estable, como ha estado el de aprobación, creo que muestra una tendencia ligera, gradual, pequeña, pero al alza. O sea, cada vez son más.
Sí, pero además es interesante de dónde viene esa población, porque los que aprueban están estables y realmente los que desaprueban están creciendo a costa de los que ni fu ni fa, ¿no? Ese está en un nivel muy bajo, entonces quiere decir que la mayoría de la gente que estaba en ni aprueba ni desaprueba están gravitando hacia desaprobar, pero como dice, sí, es digamos, un aumento ligero, pero creo que hay que consignarlo. A ver, déjame, le voy a preguntar a Gibran Gibran, parecería que el presidente está blindado o inmunizado, como dijo ahorita Carlos, se mantiene pues en niveles de popularidad, creo que sí, razonables, porque insisto, los presidentes panistas estaban más o menos a estas alturas del sexenio en los mismos números. Bueno, creo que está intacto y es inmune el objetivo de la transformación y el discurso del presidente. Pero si abrimos un poco la concha de estos números, no hay la continuidad que pareciera, y yo creo que el peor error que podría hacerse entre quienes simpatizamos con el presidente de la República es no atender a los cambios cualitativos. Es cierto que la desaprobación sigue por lo menos 10 puntos abajo de la aprobación, pero quiero decir algunas cosas que me llaman la atención. Sí, el presidente tiene una legitimidad a toda prueba y tuvo su piso en mayo, parece que no va a volver a bajar del 60%. Una segunda cosa es que no hay Corea del Centro posible, cada vez más hay menos personas que ni aprueban ni desaprueban. Entonces, la hipótesis de la polarización ahora sí se está llevando a cabo, pero hubo un desplome en algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, el aprueba mucho en la encuesta de Buendía y Márquez se desploma de 58 a 35%. Esto quiere decir que pasamos de un entusiasmo a un apoyo más crítico. Es decir, hay una aprobación de ese discurso, de los objetivos, de lo que se quiere hacer, de algunas acciones unánimemente, como la pensión universal para los adultos mayores, pero el entusiasmo ha cambiado y creo que en esto ha jugado un papel fundamental la clase media. Leyendo con mucho detalle los números de Buendía y Márquez, vemos que la aprobación, el porcentaje de aprobación que había entre las personas con licenciatura se desploma totalmente de 89% sí. a 57%, que es un cambio cualitativo pues bien importante. Y tengo una crítica para Buendía y Márquez sobre cómo se usan los emojis. Creo que les faltan ahí algunos asesores centennials, porque ponen como neutral la carita que aparece en plano, sin sonrisa ni tampoco cara de enojo. Yo no lo pondría en neutral. Yo creo que todos los que usamos emojis sabemos que eso es una insatisfacción que no se quiere verbalizar. Bueno. Y eso nos pondría otro escenario, es decir, una insatisfacción del 48%. Entonces destaco, la hipótesis de la polarización se está realizando y la intensidad del apoyo ha cambiado. Pasamos de un aparente consenso nacional en 2019 a una etapa de apoyo mayoritario y crítico. Muy bien, no, sí están ahí los números. Espero que Buendía y Márquez nos estén viendo y tomen nota de los emojis. ¿Cómo ves tú, Maite? ¿Es un presidente que se mantiene, que tiene estos números? Pero es cierto lo que dice Gibran, de que la intensidad, digamos, del apoyo sí ha bajado. Lo primero que pensé cuando vi las gráficas de Buendía y de Márquez fue justo cómo se empezaba a dibujar en una encuesta de preferencias esta polarización. Ahí coincido con Gibran. Creo que la diferencia que tengo con Carlos es pensar que estos neutrales están teniendo una tendencia al apoyo de Andrés Manuel. Creo que se están dividiendo, aunque sea un poquito lo que se está moviendo. De 2020, de agosto del 2020 a agosto del 2021, creció en 3 puntos la preferencia,
o el apoyo, pero también creció en 4 puntos la reprobación. Es decir, lo que se está reduciendo es este número de personas que no sabían si estar a favor o en contra del presidente. Creo que es algo para poner atención, tanto si uno está con Morena como si está con la oposición, porque sí la polarización está generando ciertos efectos en estos resultados en las encuestas. Ahora, ¿es un presidente fuerte que se mantiene? Creo que sí, pero creo que también contextualizando como lo haces históricamente, pues igual se mantenían Calderón o Fox y no necesariamente recibieron ese mismo apoyo en las urnas una vez que concluyó su sexenio. Creo que habrá que ver qué va a pasar en los próximos 3 años y para eso desmenuzar los demás datos que nos ofrecen pues Buendía y Márquez. Creo que es útil, por ejemplo, revisar estas calificaciones en donde pues aparentemente a la gente se le da la opción de mencionar qué es lo mejor que ha ofrecido el presidente y qué es lo peor que ha hecho. Y ahí, bueno, pues es un hecho que se proyecta el éxito de su discurso, cómo la narrativa está bien posicionada, sobre todo para los temas que ya conocemos que tienen que ver con transferencias directas, pero también lo que para algunos de nosotros son delirios de la 4T, como el Tren Maya, el aeropuerto, las refinerías, que están muy presentes, ¿no?, en el imaginario colectivo y que parecen o aparentan ser exitosas. Y por otro lado está presente también esta idea de pues cómo los subsidios son parte no solo de su discurso, sino de su política pública, y llama la atención que en la opinión pública no se alcance a ver la realidad de los datos que ya el INEGI y el Coneval nos han reflejado. Me parece que es importante contrastarlos, ¿no? Porque la presidencia habla de que el 50% de la población ha recibido algún tipo de apoyo directo, y sin embargo el INEGI nos da resultados en donde 3 de cada 10 familias en México sí lo recibe, y por lo tanto pues se quedan 7 familias sin recibirlo. Creo que la realidad es muy distinta a la percepción y por lo pronto ahí la dejaría, Leo. Muy bien, yo quisiera hacer la siguiente ronda porque a mí me parece muy interesante el tratar de entender, por un lado, la lógica del sexenio, de entrar a la segunda parte del sexenio. Como sabemos, es la segunda parte, los presidentes van perdiendo poder por la misma lógica del sexenio, pero por otro lado tenemos un presidente relativamente popular que se mantiene, que sabe utilizar el poder, que es un genio comunicativo. ¿Cómo compatibilizar estos dos mundos o estas dos realidades, Carlos? Yo creo, Leo, que aquí, digamos, para decirlo en otras palabras, lo que estás tú sugiriendo, sí. A mí lo que me parece muy interesante, justo por lo que estás diciendo, es que por un lado tenemos un presidente cuya aprobación se mantiene constante, pero cuya evaluación respecto al rumbo del país o respecto a temas específicos como la economía, la corrupción, la violencia, salud, ¿no?, empeora. Pues sí, nos presenta de alguna manera como un dilema, un acertijo, ¿no? De alguna manera, lo que se evalúa respecto ya a la gestión propiamente de gobierno no se traduce en cuanto a la aprobación del presidente. A mí me gusta mucho esta distinción que haces entre la mitad ascendente y la mitad menguante del sexenio, porque pues sí, naturalmente... ¿Sí? La mitad menguante puede ser un presidente muy popular o mantenerse en ese nivel de popularidad, pero es un presidente cuyo horizonte, digamos, de acción empieza a ser cada vez más estrecho y por lo mismo también, esto, digamos, no es exclusivo del presidente López Obrador, pasa con todos, pues es un presidente que va perdiendo poder, que va perdiendo capacidad de maniobra. Sí. Además, en el caso del presidente López Obrador y de su movimiento, pues es claramente Morena es un partido muy desinstitucionalizado y en esa medida, digamos, los forcejeos, las ambiciones de cara a la sucesión, pues cobran, digamos, una fisonomía quizás un poco más puntiaguda, por decir de alguna manera, y se nota ya claramente, y lo vimos incluso cuando el presidente, haciendo un poco de la necesidad virtud, pues ya sacó la banderilla de que arranca la carrera presidencial de una manera extraordinariamente prematura, ¿no? Me parece a mí justo que de alguna manera eso que te estoy diciendo son las formas en que el presidente está empezando a gestionar esa segunda mitad menguante, ya no tanto orientado como por el discurso, por la ambición, por el impulso de la primera mitad de la transformación. Creo que el presidente de alguna manera ha virado
de, vamos a llamarle así, de la retórica de la transformación a la retórica del pleito, ¿no? Y el grueso ahora, de alguna manera, de su actividad, de su discurso, probablemente de su tiempo, está más enfocado a tratar de o gestionar o mantener vivos pleitos que le sirven muy bien en términos de su comunicación, para que no se hable de las cosas en las que no le va tan bien, que tienen que ver justo como con los resultados de gobierno, pero que a él le sirven también para mantener sus niveles de aprobación. Muy bien, Gibran, ¿cómo ves estas dos realidades que ponía sobre la mesa? Yo creo que es algo muy estructural de cualquier gobierno, querido Leo, que la legitimidad y el desgaste empiezan a cobrar factura a partir de la mitad de cualquier periodo. Y hay un instrumento que tienen los gobiernos para revivir la confianza y la legitimidad, que son las mociones de confianza en los regímenes parlamentarios, algo que el presidente ha querido hacer aquí con el revocatorio. Pero si las tendencias son las que nos muestran Buendía y Márquez, y la gente va efectivamente a las urnas, creo que va a ser complicado para Morena obtener los 30 millones de votos o incluso más como para renovar esa legitimidad. Y entonces la coyuntura en realidad parece que está siendo doblada esa intención de renovar la legitimidad por la estructura. Y creo que lo que vemos en esa aprobación inmune que observas del presidente es el propósito de la transformación. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando la Revolución Mexicana empezó y cuando se daban las luchas por la hegemonía, el único acuerdo que había era en el propósito de la revolución, aunque materialmente el país estuviera mal, ¿no? Pero la pervivencia de esa idea de la revolución, que creo que es asimilable a la de la transformación, logró que se generara un cambio cultural y material después. Creo que por eso López Obrador no va a bajar de ese 60%, que con todo el cambio que hay en el clima de opinión, ya se han decantado dos identidades partidistas nuevas en el espacio político mexicano y que esas van a pervivir. Y coincido con Carlos en lo de la dinámica del pleito. Y esto se deriva, estos últimos meses, de que la correlación de fuerzas impide que avance por ahora ninguna agenda. Hablábamos en algún programa de que si yo fuera Mario Delgado buscaría al PRI, dialogaría sobre algunas cosas para hacer avanzar las reformas, pero con la negativa que ha habido del PRI, de la oposición en general, para hacer transitar la agenda, estamos en una especie de empate donde no queda más que disputar posiciones de fuerza, atacar al adversario. Entonces se consumen en una estrategia política vacía de contenido, porque por ahora ninguna de las agendas puede avanzar hasta que se muevan las fichas de la posición en la que están ahora en el tablero. Muy y la única ficha que podría moverse es quizá el PRI. Sí, pues esa es la ficha, no, hombre. La gran duda es que cómo la va a jugar el PRI. Maite, ¿tú cómo ves estas dos realidades? Pues mira, retomando el tema del PRI, creo que es interesante ver esta gráfica que nos presentan Buendía y Márquez, en donde las preferencias de los encuestados están tomadas en cuenta. Es decir, ellos dicen, a ver, si usted, pues supongo, tiene alguna afinidad con el PRI, aprueba o desaprueba al presidente. O si usted tiene una afinidad con el PAN, aprueba o desaprueba al presidente. Y es interesante ver que la afinidad con el PRI muestra más aprobación al presidente que la afinidad con el PAN. Es decir, aquí creo que el PRI va a tener que empezar a evaluar su relación con Morena, no solo tomando en cuenta pues los sumisos y los conciliadores, por decirlo menos, que fueron en los 3 primeros años, sobre todo en temas legislativos, sino que tanto pues tienen un papel que los haga sobresalir como oposición, o qué tanto juegan más a darle un espaldarazo a la Cuarta Transformación y al proyecto que vaya a traer para el próximo sexenio. Definitivamente, pues lo que nos delata la encuesta es que la gente que siente afinidad por el PRI no siente tanta resistencia por Morena a comparación de quienes opinan más a favor del PAN. Y creo que aquí pues la coyuntura viene no solo por lo que va a suceder en el 2024, sino por esta necesidad que tiene el presidente de realizar el ejercicio de revocación de mandato, Leo, en donde pues creo que estos números
pueden hacer que le brillen los ojos, pero por otro lado puede ser un poco una alerta de que no la tiene toda ganada, no solo por lo que Gibran nombra como o refiere de la necesidad de tener 30 millones de participantes en la revocación, sino porque probablemente si los tiene, la probabilidad de que arrase no es tan alta. Creo que si algo nos refieren estas encuestas es que pese a que el 62% más o menos mantiene la preferencia a favor de Andrés Manuel López Obrador, en una revocación de mandato se puede llevar una sorpresa en donde probablemente en el mejor de los escenarios quede 50-50 o incluso esta resistencia que va creciendo supere al 62% en una revocación que no necesariamente refleja lo que la encuesta refleja, ¿no? La encuesta de hoy del periódico Reforma demuestra que si la elección de revocación de mandato fuera el día de hoy, sí ganaría López Obrador, sí se mantendría en el poder, Carlos, ¿no? Ahora, yo creo que lo que está diciendo Gibran, y esto es una cosa muy interesante, es que yo sí creo que tiene todo para ganar López Obrador en el 22 si hay la revocación del mandato, pero la pregunta es con cuántos votos y en dónde. Porque, mira, yo estuve revisando las revocaciones de mandato de Hugo Chávez y de Evo Morales, y en esos ejercicios no solamente sacaron más votos, sino que tuvieron más presencia territorial. Acá difícilmente, Carlos, va a sacar más de 30 millones de votos, como dice Gibran, y más presencia territorial, porque hay que decir que López Obrador ganó en 31 de los 32 estados de la República. Solamente no ganó en Guanajuato. Ahora se corre el riesgo de perder en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, vaya, en Querétaro, en los estados donde no le fue bien a Morena este año. Antes de entrar a lo de la revocación, sí, León, déjame nada más atender un par de cosas que quedaron como pendientes de lo anterior. Yo difiero de la lectura que hace Maite. Yo creo que la gráfica de Buendía respecto a las preferencias de los priistas no muestran más aprobación por López Obrador, sino menos reprobación que los panistas, pero la preferencia es menos 25. O sea, la mayoría de los priistas no están aprobando a López Obrador, ¿no? La mayoría lo reprueban, un poco menos que los panistas, pero mucho más que los morenistas. Ahora, lo que decía sobre el PRI, que es la gran incógnita, para mí la pregunta ahí es, ¿qué le va a mover la mano a los priistas en el Congreso? ¿Las preferencias de sus votantes o las presiones a las que puede someterlos el presidente López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República? O sea, ahí vamos a ver, me parece, jaloneos muy interesantes, casi que un pleito por lo que queda del alma del PRI, para ver cómo define su línea. Y ahí se juega, creo, el PRI, no nada más el futuro de los líderes que puedan ser presionados por el gobierno, sino creo que también su viabilidad como partido político y en este caso como partido de oposición de cara al 2024. O sea, realmente ahí hay una encrucijada existencial para el PRI. Ahora sí, entrando a lo que decías de la revocación del mandato. A mí lo que me parece es que la revocación del mandato, Leo, en este caso, es el mundo al revés. O sea, sí, estamos de acuerdo. Quienes están interesados en revocar son los opositores y quienes no quieren ir a la revocación es quien está en el poder. El hecho de que aquí estemos exactamente en el escenario contrario, para mí lo que dice es que este ejercicio de revocación es muchas cosas menos un genuino ejercicio de revocación. Pero estoy de acuerdo. Un concurso de popularidad, son unas fuercitas que quiere echar el presidente para enseñar músculo en la antesala del 2024. Y yo creo que lo quiere porque sabe que la puede ganar, pero el punto, Gibran, que tú hacías es que no la va a ganar como en el 2018. ¿Y cuál va a ser esa lectura al no ganarla como en 2018, no? Sí, yo creo que se vale proponer un ejercicio para ratificar la confianza, para sacar a la gente a votar, y por eso creo que el error es de diseño de este instrumento. Debía haber un instrumento de ratificación de mandato y uno de revocación. Ahora, con este error de diseño que viene desde la Constitución, que los compañeros de Morena no habían visto hasta que se planteó una pregunta en el Senado, que no le gustó a la mayoría porque es una pregunta de revocación de una moción de censura, digamos su equivalente, y creo que de esto ha derivado esta mala lectura que se ha hecho, y que si se quisiera realmente
pues impulsar la democracia participativa, tendría que corregirse eso. De otra manera va a quedar un diseño institucional muy feo. Y lo que va a pasar si no se gana esta consulta de revocación, ratificación de manera abrumadora, es que el sexenio seguirá el curso que tú decías, que es el que han tenido la mayor parte de los sexenios, el curso natural del desgaste, la lejanía y sobre todo el futurismo de los poderes fácticos. ¿Qué van a hacer todos los mineros que han estado ahí aguantando en silencio, explotando más, invirtiendo más, sí siendo golpeados y sí cobrándoseles impuestos por ahora? ¿Van a apostar por aceptar esa nueva correlación de fuerzas o van a pensar si aguantamos de aquí a 2024? ¿Qué van a hacer los priistas amenazados o presionados, como dice Carlos? ¿Van a elegir aguantar o van a elegir doblarse ante el poder vigente? Creo que hay una serie de incentivos para que esta correlación de fuerzas se congele y estemos en esta especie de empate por los siguientes años. Ojalá me equivoque, Leo, porque creo que es lo que menos le convendría al país. Por cierto, lo que vimos este fin de semana también, Maite, fue muy interesante, que uno de los grupos que apoyó a López Obrador, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ya también está jugando y ya, no quiero decir que se le haya volteado al presidente, pero que lo está desafiando, lo está desafiando. El otro día, por cierto, escuchaba a uno de sus líderes caracterizar al presidente López Obrador como un presidente más de la época neoliberal. Creo que señalas este evento y no va a ser menor, porque si de alguien, pues ahora sí que arrastró apoyo el presidente y Morena, fue justamente de estos gremios, y pues la gente jugó un papel importante y ahora ha habido muchas hipótesis que si incluso la propia provocación fue generada desde presidencia, creo que hay que descartarlo. La otra es que si la oposición está ya haciendo algún tipo de palanca para generar reacciones no necesariamente pacíficas y que esto genere un encono todavía más difícil de contener desde la presidencia. Creo que, bueno, todavía por ahí se podría analizar la cosa. Lo que es un hecho, Leo, es que estamos justo en un corte en donde los próximos años que vienen nos van a arrojar más eventos como el de la CENTE en Chiapas, y creo que Presidencia tiene que estar alerta de lo que viene, no solo porque aquí, bueno, Gibran habló de inmunidad, pero si algo empieza a suceder a partir de ahora es que esa inmunidad empieza a perderse. Es decir, cuando se acerca un proceso electoral, pues esta sensación de que todo lo puedes va a empezar a reducirse, se le va a notar el nerviosismo al propio presidente y a su equipo, y creo que la idea de revocación de mandato traducida a lo que pretendían convertir en una ratificación, pues era una aberración. La revocación es una revocación, y el ejercicio existe así en cualquiera de las democracias. Ninguna democracia gasta dinero en ratificar a su presidente. Creo que Morena y el presidente tuvieron ya un ejercicio, pues el de las elecciones intermedias del año pasado, en donde pudimos ver qué tanto se acomodaban las fuerzas de poder, y realmente ahí sí diríamos, pues más o menos se mantuvieron, aunque la distribución en términos de gobernaturas cambió, la distribución fue casi idéntica en el legislativo. Entonces, creo que tenemos que dejar de engañar a la ciudadanía. La ratificación se ejerce en las elecciones legítimas y la revocación es un ejercicio para cuando la ciudadanía siente que necesita recurrir a las urnas y remover a quien gobierna, no para cuando el presidente quiere, pues ahora sí que hacerse publicidad y ganar mucho más espacios mediáticos y recolocarse en la narrativa nacional, ¿no? Bueno, pues si lo vemos como un ejercicio de popularidad, pues que el presidente entre a oraculus.mx y vea los números de las encuestas. No necesitamos gastar millones de pesos para ratificar o para comprobar empíricamente que el presidente es popular. Pero Leo, no deja de ser interesante, nada más déjame hacer este apunte, no deja de ser interesante que el presidente, teniendo esos números de aprobación, sienta la necesidad de hacer una demostración de fuerza. Sí. ¿Para qué? ¿Por qué necesitas hacer una demostración de fuerza así? Porque al presidente le encanta estar en campaña, es lo suyo y O porque a lo mejor no tiene otras fortalezas que presumir.
Bueno. A todos los políticos les gusta hacer campaña y sí existen en muchas constituciones del mundo cuestiones de confianza para ratificar confianza y sí se gasta dinero electoral en eso. Hay mucho trabajo de política comparada. Yo quería apuntar eso nada más. Bueno, buenísima la mesa. Yo solo apunto una cosita. El país necesita más gobierno que campañas. Sí, exactamente. Eso es cierto, eso sí. Muy bien, gracias Maite por estar con nosotros el día de hoy. Carlos, Gibran, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Nos va a platicar estas historias fantásticas, la verdad hay que decirlo, del asilo que le ha otorgado nuestro país, México, a ciudadanos afganos que sus vidas estaban en peligro por la llegada de los talibanes. Es una buena noticia, hay que decirlo, y una buena historia. Regresamos.